Y quiero brevemente abordar algunos temas nuevos que no hemos tratado aquí en el curso. El primero es el teorema de Role, que nos dice simplemente que si una función es Profe, continua. ¿Sí? ah, una pregunta, bueno, en mecánica elemental uno, vamos a tener examen global final el viernes. ¿Sabe si en su materia también lo habrá? No, el examen final de cálculo es el lunes a las 10 de la mañana. A ver. Ah, pero o sea, ¿ese es por parte de usted o...? Eso está fijado. Eso está fijado. O sea, eso no lo... Para los que vayan a presentar examen global, será el lunes 23 de mayo y se tiene contemplado un horario de 10 a 12 horas en la mañana. Sí, el viernes nosotros ya no tendremos actividad. Bueno, las actividades creo que terminan el jueves. Entonces todavía el jueves tendremos una última sesión en la cual yo pienso que deberíamos de ver algunos problemas supuestamente aplicados, ¿no? O sea, problemas de la vida real donde se puede aplicar lo que hemos visto de cálculo diferencial. Bueno, pero entonces regresando aquí al teorema de Role, supongamos que f es una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto AB. Y vamos a suponer que f de A coincide con f de B, toman el mismo valor, la función toma el mismo valor en A y en B, en los extremos del intervalo. Entonces lo que nos garantiza el, el teorema de Role es que hay un número C comprendido entre A y B, donde f' de C es cero, o sea,
la tangente es horizontal. Que si uno ve una imagen, pues es muy esperado. O sea, tengo una función continua. Y sé que la función en A y en B toma el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si este es A y este es B, y en A toma este valor, pues en B toma el mismo valor, exactamente el mismo. Pero no nada más es continua, es diferenciable. Entonces el trazo que voy a hacer, que va a unir estos dos puntos, tiene que ser suave. O sea, no, sí, tiene que ser suave porque es diferenciable. No puede haber saltos, ni puede haber esquinas, ni ninguna cosa rara. Entonces, déjenme intentar hacer un trazo continuo. Ahí está. Y entonces, pues sí vemos que hay, en este caso, un punto como este, que es el punto C que se encuentra entre A y B, y donde la tangente es horizontal. La recta tangente a la curva en el punto C es horizontal. En este caso, pues hay otro, ¿no? Por acá hay otro punto C. Hay otro punto C' aquí. Bueno, y la tangente también es horizontal ahí, ¿no? Pero es porque la función es suave. Si la función no es tan suave, voy a ya borré todo. Bueno. Um, si yo tengo otra vez aquí mis puntos A y B, y la función es continua, por ejemplo, ay caray, ya borré otra vez todo, qué barbaridad. Voy a dibujar una función continua.
Bueno, se supone que es continua, ¿sí? Ahí está. Sí, aquí, bueno, sí es una función continua, porque la puedo dibujar de un solo trazo. Aquí entre A y B. Y sí toma el mismo valor en A que en B. Sin embargo, espero que les quede claro que no hay ningún punto C entre A y B donde la tangente es horizontal. No hay. No hay ningún punto aquí donde la tangente es horizontal. Entonces lo que pasa es que aquí, pues sí tengo esta F es continua en el cerrado AB, pero no es diferenciable diferenciable en el abierto. No es diferenciable en el abierto AB. Entonces, espero que esto más o menos haya dejado claro por qué pedimos que la función sea continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Bueno, aquí se hacen algunos, algunas observaciones o comentarios encaminados a convencernos de que este teorema es cierto, ¿no? Ahorita no quiero ver esto. Ahorita lo que quiero es mencionar otro teorema que otra vez maneja las mismas condiciones. Otra vez tenemos una función continua en el cerrado y otra vez diferenciable en el abierto. Pero ahora no pido que F en A coincida con F en B. Pero de todas formas, yo garantizo que hay un punto C entre A y B donde ahora se cumple esta relación. Vamos a ver. Es casi lo mismo que Role. Es lo mismo o muy parecido. Pero es más importante este teorema, ¿no? Ahora tengo... Ay, qué feo.
Ahora tengo... Ay, ya empieza a escribir. Tengo mi intervalo AB. Estos son los valores de la función en estos dos extremos. Y ahora unan esos dos puntos con una curva suave. Sí, acuérdense que no nada más tiene que ser continua, tiene que ser diferenciable. Entonces, pues otra vez dibujo una curva aquí. ¿Y ahora qué observo? Ahora observo lo siguiente. Voy a trazar una recta por estos dos puntos. No, pero no con... Voy a trazar esta recta. Y entonces lo que aseguro es que hay un punto donde la recta tangente es paralela a esta recta. Y aquí más o menos a ojo, pues yo diría que... aquí estoy mal. Más o menos. Ahí sería un punto donde la recta tangente a la curva es paralela a la recta que tengo arriba. Sí, esto es lo importante, que estas dos rectas son paralelas. Y esto es el teorema del valor medio. Que me garantiza que existe un punto donde la recta tangente a la curva, en ese punto, es paralela a la recta que pasa por estos dos puntos que tengo acá. ¿Sí? Porque aquí, esto que tengo ahí, esto es la pendiente de la recta. Que une los extremos. Sí, la recta que pasa por los puntos A, F de A y B, F de B. Ay. La recta que pasa por esos dos puntos, esta es su pendiente. Y aquí del otro lado, el F' de C pues es la pendiente
de la recta tangente en un punto C. En un punto C a la curva, la recta tangente, esta es la pendiente. Que por cierto, si f de A es igual a f de B, que sería el caso del teorema de Role, pues esto sería 0. Y esto es lo que decía el teorema de Role, nos decía que si f de A era igual a f de B, entonces había un punto C entre A y B donde la pendiente era horizontal. Vamos a mencionar bueno, vamos. Sí. Caray. Este es el teorema del valor medio. Que hay muchos teoremas del valor medio, ¿eh? O sea, este no es el único, hay varios. Pero digamos, este es el más básico de todos. ¿Qué sucede si f' de C es positivo? Pues entonces como esto es f' de C, esto es mayor que 0. Y si el intervalo está como yo me lo imagino, con A de este lado y B de este lado, o sea, B mayor que A, pues para que se cumpla esta última desigualdad, f de B tiene que ser mayor que f de A. Que más o menos esto nos recuerda un poco, algo que ya vimos, que si la derivada es positiva, la función
B es mayor que A y f de B es mayor que f de A, la función es creciente. Más o menos, ¿no? Nos da esa idea. Bueno. A ver. Ah, sí. Bueno, hasta ahora casi siempre hemos manejado ecuaciones de esta forma, donde a y se expresa explícitamente como una función de x, ya que la y aparece sola en un lado de la ecuación. Pero hay muchas situaciones en las que esto no es el caso. Por ejemplo, aquí, en esta expresión que tengo aquí, pues la y no aparece sola de un lado. La x tampoco, ¿no? La x tampoco aparece sola de un lado. Entonces, la pregunta es si esto define a y como función de x. Y pues en este caso es muy fácil ver que sí, porque pues podemos manipular aquí el lado izquierdo, factorizo y, de esta manera. Después paso este 1 al otro lado. Queda esto. Y ahora divido entre x más 1. Y al dividir entre x más 1, lo que obtengo es esto. Y ahora sí está expresada de esta manera. En este caso tuvimos suerte, lo pudimos hacer. Como que tuvimos que desenredar esto. Eso es lo que hicimos. Y pues no siempre es fácil desenredar algo. Y pues de esto entonces decimos que define a y como función de x, pero no de manera explícita, sino de manera implícita, ¿no?
es lo importante aquí, el término. Aquí estamos definiendo a y como función de x, pero de manera implícita. Y pues lo que queremos ver es, bueno, en este caso, si lo que me interesa es la derivada de esta función, dy en dx, pues si yo logré hacer esto, pues ya no tengo ningún problema para encontrar la derivada. Pues simplemente... Ah, caray. Me acuerdo de que es x más 1 al cuadrado, x más 1, la derivada de x menos 1 es 1, menos x menos 1, la derivada de x más 1 también es 1 y básicamente ya acabé. Pero la pregunta que me hago es si forzosamente tengo que seguir este camino cuando tengo una función y dada de manera implícita. O sea, si tengo otro ejemplo como este, otro ejemplo de una función y dada de manera implícita, tengo que primero pasar a la forma explícita y luego derivo, pues sería como que más cómodo derivar aquí directamente. O sea, lo que quiero hacer es derivar los dos lados de la ecuación, que son yx más y más 1, la derivada respecto a x de x. La pregunta es si puedo hacer esto. Pues claro que sí. Sí puedo derivar esto. No hay ningún inconveniente. Vamos a ver. Nada más hay que fijarse bien en las cosas. Aquí tengo un producto y por x. Y es una función de x. Sí depende de x. Entonces, ¿cómo derivo esto? Pues como un producto se deriva. Es y el primero por la derivada del segundo. Más, ahora el segundo por la derivada del primero. Y listo, ¿no? Este término, el primer término. Este pues es más fácil. Como y es función de x,
pues es dy en dx. La derivada de 1, pues 1 es una constante. Si ahorita estoy con la derivada de este, pues ese es 0. Y ahora paso al otro lado. Y la derivada de x con respecto a x, pues es 1. Entonces ya logré derivar. Aunque me quedó pues otra vez algo que está un poco enredado. Pero pues lo puedo yo, bueno, puedo hacer varias cosas y desenredarlo. Para empezar, voy a borrar aquí la derivada de x respecto a x de x. Pues esto es 1. Esto es 1. Y ahora voy a agrupar los términos que tienen dy en dx de un lado. Entonces voy a tener x más 1 que multiplica a dy en dx. Y del otro lado voy a poner lo demás, todo lo demás, que es el 1. Y luego paso este al otro lado. Como menos y, 1 menos y. Y pues ya prácticamente acabé porque pues ya nada más me falta pasar este al otro lado. Este va a pasar dividiendo al otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que dy en dx es 1 menos y sobre pues, 1 más x, ¿no? Entonces sí logré mi objetivo. Logré derivar directamente esta expresión. Y fíjense que en la derivada, caray, ya la borré. A ver si la puedo volver a poner igual. Según yo era 1 menos y entre 1 más x. Algo así era. Lo que quería yo nada más señalar es que esta expresión, pues no nada más aparece x, sino que aparece y. ¿Sí? Aparece una y ahí. Y eso está bien.
Sí, por ejemplo, aquí tenemos otro caso en que x y y están relacionados de esta manera. Y cuadrada menos 1 igual a x. Pues aquí sí x está definido de manera explícita en términos de y, digamos, pero a lo que voy es ahí está la gráfica de esto. Y por la prueba de la recta vertical, pues esto no, aquí corto una vez y aquí abajo corto otra vez. Esto no es la gráfica de una función, ¿sí? No es... Ah, caray. No es gráfica de una función. De hecho, lo que se dice arriba es que podemos pensarlo como dos funciones. Por ejemplo, podemos pensar esta es una función, esto sí es una función, y esto también es una función. Pero entonces estoy definiendo más de una función de x. Estoy definiendo dos funciones, la azul y la roja. Sí, como dice aquí, no pasamos la prueba de la regla de la línea vertical. Sin embargo, a mí me interesa en algún punto, no sé, en este punto, tal vez acá abajo, encontrar la ecuación de esta recta tangente. O a lo mejor me interesa este punto de acá, acá arriba, y la ecuación de esta recta tangente. Y pues quiero derivar implícitamente, ¿no? Que ya sé cómo hacerlo. Derivo ambos lados. Y ahora tengo que acordarme que y es función de x. Para que a la hora que yo derive, aquí use la regla de la cadena. O sea, el derivar y cuadrada es 2y. Y luego por la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Regla de la cadena. Aquí se usa mucho.
Luego sigue la derivada de menos 1, pero esa es 0. Y la derivada de x pues es 1. Y pues ya prácticamente acabé. dy en dx es 1 sobre 2y. Y ojo, ¿verdad? Otra vez, aquí me aparece una y del lado derecho. Sí, que es, les decía yo, eso es muy común cuando usamos derivación implícita, que nos aparezca tanto x como y. Sí, entonces este es el problema que queríamos resolver, de cómo encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de la gráfica. De hecho, ya lo resolvimos. Sí, entonces aquí otra vez enfatizo que pues hasta ahora sabíamos cómo derivar funciones explícitas. Sí, aquí esto es, en vez de, bueno, nada más voy a poner EXPL. No voy a escribir explícita. Y ahora el problema que nos ocupa es de funciones y nada más voy a escribir IMPL, implícitas. Y pues como ven, la estrategia es muy sencilla. Simplemente derivamos ambos lados con respecto a x, recordando la regla de la cadena, y después despejamos la derivada de y en dx. Creo que se va a hacer ahorita para este ejemplo también. Aquí está. Bueno, aquí está hecho de una manera más formal, pero creo que es lo mismo. Es lo mismo que hemos venido haciendo, o sea, rápidamente. Deri- derivamos ambos lados de la ecuación respecto a x. La derivada de y cúbica, pues regla de la cadena, es 3y cuadrada de y en dx. La derivada de 7y, pues es 7 de y en dx. Y la derivada del x cúbica, pues es 3x cuadrada.
Y ahora lo único que tenemos que hacer es combinar estos dos términos. Tres y cuadrada más 7 dy en dx, y del lado derecho tenemos 3x cuadrada. Y ahora pasamos esto al otro lado y ya. Y esencialmente lo que nos va a quedar es esto, nada más que aquí, si se fijan, yo le llamé o hice y igual a f de x, pero aquí, pues en vez de esto yo puedo poner y acá abajo también yo puedo poner y. Entonces dy en dx es 3x cuadrada sobre 3y al cuadrado más 7, que es lo que obtendríamos de acá. Bueno, ya son las 11, vamos a hacer una breve pausa. Voy a detener la grabación.